Le damos la bienvenida por parte de las fundaciones Cultivando Lazos, Red Ambiental de Venezuela y Raíces Universitarias de Venezuela. Agradecemos a las instituciones públicas, privadas, ONG y público en general por atender a la convocatoria del ciclo de conferencia virtual Efectos de los derrames petroleros sobre los sistemas acuáticos en Venezuela. El día de hoy contaremos con la dirección de dos ponentes. El ingeniero geodesta, especialista en ingeniería geodésica, Jesús Morón. Ha realizado cursos de mejoramiento, especialización, capacitación, tales como geodesia satelital, geomática, derecho ambiental, administración del ambiente, auditorías ambientales, estudio de impacto ambiental, evaluación de riesgos ambientales. Cuenta con una experiencia profesional en formulación, evaluación y gerencia de proyectos de ingeniería geodésica aplicados a levantamientos cartográficos, catastrales, fotogramétricos, geofísicos y diagnósticos ambientales. Formulación, evaluación y gerencia de proyectos de ingeniería ambiental aplicados a las actividades industriales que son susceptibles de degradar el ambiente y están sujetas a la afectación de recursos naturales. Consultor ambiental, estudios de impacto ambiental y sociocultural de la empresa Ingeniería, Estudios y Proyectos Ambientales, Compañía Anónima. Ha realizado publicaciones tales como Curso básico sobre lectura de mapas y modelos espaciales, Glosario de términos geodésicos, es coautor IPGH en México. Mediciones geodésicas en las demarcaciones limítrofes de Venezuela. Los límites marinos según el modelo de derecho del mar, LUZ. Más de 50 trabajos monográficos presentados en eventos profesionales, nacionales e internacionales sobre los tópicos de su especialización. Análisis técnico y legal de la problemática ambiental de las cuencas del lago de Maracaibo. Nociones básicas sobre avalúos de daños a bienes ambientales, entre otras. Distinciones y condecoraciones recibidas. Premio Andrés Bello, área Ciencias Sociales y Humanísticas, otorgado por la Universidad del Zulia. Premio de Investigación sobre las Fronteras Nacionales, área Geografía, otorgado por la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. Botón al Mérito, Fuerzas Armadas de Cooperación, otorgado por CORE 3. Orden Francisco de Miranda, en su tercera clase, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras. El ingeniero agrónomo Ausberto Quero ha realizado cursos de especializaciones tales como Agrología, CIDIAT Venezuela, Cartografía y Sensores Remotos, IAS Panamá, Uso Eficiente de Insumos Agropecuarios en el Trópico, CIAT Colombia, Estudios de Impacto Ambiental, UNELES Venezuela. Miembro de Asociación Civil Conservacionista de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ACLAMA, Vitalis, Adubón, Provita, Colegios de Ingenieros de Venezuela. Cuenta con experiencia profesional en planes nacionales de los recursos hidráulicos, levantamiento de suelos y cuencas altas, coordinación de Plan Maestro de Desarrollo Agrícola Ambiental, unos 400 estudios de impacto ambiental y sociocultural. Ha realizado consultoría ambiental en Venezuela, en las empresas PDVSA, Camaroneras, Carbones del Guasare, Metro de Maracaibo y Valencia, Corpozulia, Carbozulia, Petroboscán, Petromiranda, Petrojunín,
Petrocedeño, SNC Lavalin, Planimara, Shell, entre otros. En Panamá, en las empresas Big Water y Sistema Hidroeléctrico de Panamá. En Colombia, en las empresas e instituciones Ecopetrol, Convenio PDVSA Texaco Ecopetrol, ONU Desarrollo Sin Fronteras, Universidad del Zulia, Facultad de Agronomía. En Perú, en la empresa Pacific Rubiales Proinca. Argentina, en la empresa YPF, Argentina Proinca. Cuenta con experiencia docente en la Universidad Rómulo Gallegos, en posgrado de ambiente, Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, posgrado de gerencia ambiental. Hoy ambos ingenieros nos acompañan con el tema Sistema del Lago de Maracaibo y su problemática como receptor de fugas y derrames petroleros binacionales. Le damos inicio con el ingeniero Jesús Morón. Adelante. Ok, ¿me permite para compartir? Explicaba entonces que vamos a tratar sobre el sistema Lago Maracaibo, la problemática como receptor de fugas y derrames petroleros de carácter binacionales. La lámina segunda ilustra cómo es la ubicación que tiene la depresión Maracaibo. Es una depresión formada por el sistema cordillerano de los Andes suramericano, que en el sector muy conocido con el nombre de Pamplona, que está en territorio colombiano, se bifurca en dos ramas orográficas. Una que es muy conocida por nosotros los venezolanos como la cordillera de los Andes, que es la que hoy vamos a denominar la Serranía de Mérida. Y la otra rama es la Serranía de Perijá. Y entre esas dos formaciones orográficas, entonces está la depresión que ocupa el lago de Maracaibo. En la siguiente lámina, la tercera, entonces tenemos planteado que por costumbre nuestros geógrafos de hace muchos años nos vienen enseñando que se habla de la cuenca del lago de Maracaibo. Realmente una cuenca es el espacio que ocupa todas las escorrentías naturales que convergen hacia un cuerpo de agua receptor. Por eso nosotros hablamos normalmente como en forma amplia la cuenca del río Orinoco, porque es el río Orinoco el gran receptor de una cantidad de cursos de agua que nacen tanto en las montañas andinas como en las elevaciones del macizo guayanés. Es el río como el cuerpo de agua receptor. En este caso, el lago de Maracaibo no es un cuerpo receptor de una sola área orográfica, sino que es de varias áreas orográficas. Por eso muchas veces tenemos que calificarlo mejor como una olla hidrográfica del lago de Maracaibo. Pero esta tiene la particularidad que este cuerpo receptor de agua continental, tiene una conexión con el espacio marino del Mar Caribe a través del cuerpo del Golfo de Venezuela. Y hay una interconexión entre los dos, el de las aguas continentales del lago con las aguas marinas del Golfo. En la siguiente lámina podemos observar la ubicación que tiene esta depresión, cómo está dividida en dos territorialidades nacionales. Una parte alta hacia el sur, que está en el territorio de la República de Colombia, que es donde nace
el mayor aportante fluvial que tiene el cuerpo del lago de Maracaibo, como lo es la cuenca del río Catatumbo, que está ilustrado en la imagen de la izquierda con los trazos del río Catatumbo y de su principal compañero fluvial, como lo es el río Zulia, el río que le da el nombre a todo el estado nacional que cubre el cuerpo de agua del lago de Maracaibo, como lo es el estado Zulia. Esas condiciones binacional tienen una gran importancia a considerar en las condiciones ambientales o en la salud ambiental que tiene el lago de Maracaibo. En la siguiente lámina podemos observar en la número 6 cómo es la redistribución de las aguas del lago, de la cuenca de la depresión. Forma un sistema hidrográfico que tiene varios ríos aportantes, con diferentes magnitudes, con diferentes comportamientos, dado a las condiciones climáticas que existen en la zona sur, que son diferentes a las que están en la zona norte, que es más desértica, en donde incluso tenemos una planicie, la planicie de la Guajira, que es una planicie de origen eólico, prácticamente vamos a decir, de aporte eólico, que es uno de los cuerpos, espacios receptores de la transmisión eólica que tienen las arenas que provienen del desierto del Sahara, que se depositan notablemente, además de la Guajira, en las islas de Toas y de Zapara, en la boca, lo que conocemos como la boca del lago. En la siguiente lámina, que es la número 7 que tengo yo acá ilustrada, podemos ver el perfil, un perfil de lo que es la depresión del lago. A la izquierda, que es donde está la serranía de Perijá, la elevación está en el orden de los 3.800 metros. Y a la derecha, que está la serranía de Mérida, están las elevaciones en el orden de los 4.900 metros. Entre esas dos formaciones orográficas está el cuerpo del lago, donde apenas el cuerpo del lago tiene un espesor máximo en un pequeño espacio frente a la lagunilla de unos 27 a 30 metros de profundidad. De tal manera que podemos decir frente a estas magnitudes que el cuerpo del lago de Maracaibo es apenas una pequeña, pero muy pequeña lámina de agua natural continental que está allí depositada y receptora de un gran flujo de aguas que provienen de sus cuencas fluviales. En la número 8 de la lámina, entonces podemos, y allí ilustramos cuáles son los cuerpos de agua que conforman ese sistema. Al norte, el Golfo. Al sur, el lago. Pero entre el Golfo y el lago hay un sistema de comunicación natural que está representada por el estrecho Maracaibo, que tiene el nombre de Maracaibo porque allí es donde está la ciudad de Maracaibo. Allí es donde está construido el puente Rafael Urdaneta. Lo que viene a mostrarnos acá que el puente Rafael Urdaneta, como lo hemos dicho en otras oportunidades, está construido sobre el estrecho. Él nunca ha estado construido sobre el lago de Maracaibo. Es algo que nos insistimos bastante en precisar porque tenemos que conocer cómo es nuestro sistema. Y entre el estrecho y el Golfo está entonces la gran bahía del Tablazo. Una bahía que es un cuerpo de intercambio de agua marina con el agua lacustre. De agua dulce, vamos a llamarla así, la lacustre, con agua salada, que es el agua del Golfo.
allí tenemos un intercambio y hay un sistema de comunicación, uno de forma natural, que es la llamada barra del lago de Maracaibo, y el otro es el canal de navegación que fue construido para facilitar el transporte naviero de los productos petroleros que salen de la producción que tiene la industria nacional de hace ya 100 años continuos. En la siguiente lámina, la número 9, podemos ver allí cómo el Golfo de Venezuela sirve de receptor de sedimentos que provienen del cuerpo del lago de Maracaibo. Allí en la imagen de la izquierda tenemos el flujo de los sedimentos que se desprenden del lago hacia el Golfo. Son flujos, son sedimentos que tienen un origen bastante lejano, porque vienen desde el sur, y que el intercambio mareal que tienen los dos cuerpos mayores del sistema hacen que penetren siguiendo la trayectoria del canal de navegación. En la imagen de la derecha tenemos allí al el golfete de Coro, que es una lámina de agua que es un depósito, vamos a decir así, el primer depósito eólico que tiene el transporte de las arenas del desierto de Sahara. Allí ocurren también, allí es donde atraviesa uno de los oleoductos que transportan los productos desde los campos de explotación en el lago de Maracaibo hacia los centros de refinación que están instalados en Paraguay. En la imagen siguiente, la 10, allí tenemos los dos cuerpos que hacen la comunicación entre el Golfo y lago. La bahía del Tablazo, un espacio bastante somero que tiene un promedio, exceptuando lo del canal de navegación que alcanza 13 metros, pero el promedio en general de ese cuerpo de agua la bahía del Tablazo no llega a superar los 3 metros en línea general. Igualmente ocurre con el estrecho, donde desde Punta de Palmas al norte hasta la Punta Icotea al sur, allí se extiende ese estrecho en donde la separa o divide a toda una formación geológica que caracteriza a la planicie de Maracaibo y la que está a su frente, la planicie Altagracia, como está siendo denominada. Y luego, en la siguiente, tenemos el cuerpo propiamente dicho del lago, que tiene todas estas características como un movimiento que se transforma, se comporta y se distrae, porque también lo podemos decir así, de diferentes maneras. Es un cuerpo que tiene una particularidad notable. Se puede decir que es uno de los cuerpos de agua continental más grandes que existen en el planeta Tierra. Ese cuerpo de agua, como ilustra en la siguiente, esta figura, la número 12, ilustramos, además está acompañado por un sistema de humedales periféricos. Uno, por su cercanía al Golfo de Venezuela, son unos humedales marinos, como es el caso del Gran Eneal y... Creo que es la siguiente lámina. ¿Perdón? Estoy en la lámina número 12, ¿sí? En la siguiente. Sí. Humberto, la lámina número 12, por favor. La ¿Sí? siguiente. Sí, vamos a ver. Escucha, Humberto. Ahora sí, perfecto, los humedales.
Los humedales, sí. Tenemos los humedales marinos al norte, donde está el Gran Eneal, y alimentado por las aguas dulces del río Limón, de la combinación Limón-Guasal. Y también tenemos el humedal de la bahía de los Olivitos, que tiene una conexión marina a través de dos caños de conexión. Allí hay una producción salinera que tiene bastante, ha sido bastante provechosa para la región. Luego tenemos los humedales ribereños, que prácticamente la litoral lacustre en sí ha sido prácticamente cubierto en forma natural por la vegetación típica manglar, muy alterada, muy cortada, muy interrumpida por los centros poblados que han sido desarrollados a las orillas del lago. Y al final, al sur, tenemos el humedal fluvial que ha formado el río Catatumbo con la compañía que tiene del río Escalante, el Chama, por otro lado, que también hace algunos aportes interesantes, y los ríos de la planicie periganera del occidente. Ese humedal fluvial, que es del Catatumbo, tiene sobre él, es donde se produce el famoso relámpago del Catatumbo, que tanto ha sido inspirador de muchos acontecimientos naturales por un lado, pero también de inspiraciones poéticas para muchos otros venezolanos y no. En la siguiente figura, número 13, allí destacamos cómo a lo largo de ese litoral existen pueblos palafísticos que son tradicionales. Algunos tienen una permanencia histórica de larga data que han generado una cultura en la zona, como son al norte los paraujanos y al sur tenemos los habitantes de Ceuta y del Congo Mirador, en la zona de los humedales fluviales del Catatumbo. Estas son poblaciones que son los primeros, vamos a decir así, vivientes que tiene el lago de Maracaibo. Todavía se resisten a mantenerse en ese hábitat. Allí construyen sus calles, allí construyen sus viviendas, allí construyen su vida y allí construyen también su estabilidad y su prosperidad. Son pueblos muy sanos, muy ilustres, que han sido los primeros testigos de los avatares que ha sufrido y los deterioros que ha sufrido el lago de Maracaibo. En la lámina siguiente, en la 14, allí ilustramos cómo es el comportamiento eólico que tiene en la zona. Los vientos penetran por el Golfo de Venezuela, los vientos planetarios, los vientos alisios. Al tropezar con las serranías de Perijá, conforman un giro que hace que los vientos luego que van en dirección hacia el sur, luego regresan al norte y forman entonces ese torbellino atmosférico que comentaba anteriormente, que daba origen al relámpago del Catatumbo. Este movimiento de los vientos en esta zona, de esta forma como está ahí ilustrado, también tiene entonces una repercusión en el cuerpo mismo del lago de Maracaibo. Veamos cómo en la siguiente lámina, en esta lámina 15, vemos cómo ese movimiento de los vientos genera una nubosidad interesante que cubre, que ilustra, que dibuja en forma natural todo el espacio que ocupa la depresión de Maracaibo. Ella
la dibujas de esta forma y genera entonces grandes acontecimientos, grandes o interesantes, importantes eventos de tipo atmosférico que se transforman en aportes sanos que recibe el lago de Maracay. En la siguiente figura, aquí en la número 16, vemos cómo esos vientos predominantes se han mapeado para ilustrar cómo ellos hacen el aporte al comportamiento mismo del lago de Maracaibo, como lo ilustro en la siguiente figura, en la figura número 17, en donde las corrientes que se forman allí son de carácter circular. El río Catatumbo hace un aporte de agua, el mayor, un 60% del aporte fluvial que recibe el lago de Maracaibo proviene del río Catatumbo, y allí genera entonces un impulso de la superficie del lacustre que arroja, conduce hacia la costa oriental cualquier material líquido o sólido que esté flotando en su cuerpo de agua, y lo hace girar en forma contraria a las reglas del reloj. Ya cuando está en la parte más al norte, cerca del estrecho, entonces cuando recibe el flujo de la marea alta que proviene del Golfo de Venezuela, entonces allí sufre entonces unos cambios, y las corrientes, cuando hacen la respuesta a la baja marea a través del estrecho de Maracaibo y de la bahía del Tablazo, entonces hace esa comunicación de transporte de agua dulce a agua salada y de agua salada a agua dulce. Allí la oscuridad que vemos en la imagen número 17, en esta imagen número 17, que vemos como muy negrito en la zona del estrecho, ilustra pues la magnitud del flujo de corrientes que hay de un cuerpo marino a un cuerpo continental y del cuerpo continental al cuerpo marino. Es interesante esto por cuanto el sitio de mayor convergencia de los efectos que ocurren en el lago de Maracaibo se perciben con mayor, vamos a decir así, magnitud en el estrecho del propio lago de Maracaibo. En cuanto a las profundidades, allí vemos cómo ese flujo de corrientes de marea alta y de marea baja y de llenante o vaciante, como le dicen los pescadores en el lago de Maracaibo, hace que el estrecho, el espacio del estrecho y de la bahía del Tablazo sea bastante somero. Las mayores profundidades en el lago de Maracaibo la tenemos en la costa oriental, frente a la zona de Bachaquero y de Lagunilla, que es donde está, por ejemplo, el efecto de subsidencia que la industria petrolera ha venido manejando desde hace 100 años como un efecto derivado de la propia forma como se realizó desde un principio la producción, la explotación, la extracción del recurso hidrocarburo, cuando fueron desviados pues, los cursos de agua principales con un sistema de drenaje, de conducción de agua para evitar que en las épocas lluviosas los espejos de agua que de aquí se forman tuvieran una mayor permanencia. Recuerden que allí cada vez que ocurría un evento se quedaban muchos espejos de agua formando pequeñas lagunitas, de ahí es donde viene el nombre de lagunillas que le dieron desde un principio pues a esa zona de la costa oriental del lago. Allí las profundidades, allí están reflejadas. El resto es unas profundidades bastante pequeñas, someras, especialmente en la parte del estrecho, de donde se hacen más críticas, pues, en lo que respecta
a los movimientos que tienen los dos cuerpos de agua grande. Alrededor del lago, entonces, ha habido, como lo ilustramos en la siguiente figura número 19, hay una ocupación del territorio por una actividad agropecuaria, fundamentalmente. En un lugar, en un sitio en donde para poder aumentar la producción pecuaria hubo que, en un principio se importó material de alimento, material natural. Lo que los perijaneros comenzaron a llamar en un principio paja artificial. ¿Por qué? Porque eran productos vegetales que traían para alimentar a ese ganado de Guinea, de otras regiones tropicales, pero del continente oceánico, de la Oceanía. Ese pasto tuvo la necesidad de ser adaptado a la zona, y la utilización de productos agroquímicos fue uno de los factores que contribuyeron a alimentar al lago de Maracaibo de productos que no le correspondían sostener. A eso se le une la gran producción pecuaria y agrícola que ha tenido el sur, en la parte sur, en la zona del Catatumbo, en territorio colombiano, acompañado de la producción petrolera y de la producción de carbón, de la extracción de carbón en forma artesanal, que también ha contribuido a que el sistema del río Zulia, del río Catatumbo, como principales aportadores de agua continental al lago de Maracaibo, ha dado pues una significativa, pero muy significativa, aportaciones de elementos contaminantes al lago de Maracaibo. En la figura que está a la derecha, allí tenemos ilustrados cuáles son las áreas petroleras que tiene, que han sido definidas y utilizadas en la cuenca, en el sistema, en la depresión del Maracaibo. Tenemos la costa oriental, por un lado, las tradicionales campos, con las del centro del lago, acompañadas un poco más al norte, con los campos de Mara, La Concepción, La Paz y Boscán. Luego tenemos hacia el sur, por ejemplo, también tenemos los campos de Casigua y de Tibú, en el territorio colombiano, en donde allí a cada rato tenemos algún tiempo que no se presenten en forma muy significativa, pero eran muy frecuentes pues, los derrumbes, los derrames, las roturas de las tuberías de comunicación, de transporte de los productos extraídos del subsuelo hacia los tanques de almacenamiento, con la rotura de las tuberías que han contaminado casi en forma permanente los ríos y los tributarios del sistema de la cuenca del Catatumbo. En la siguiente lámina, en la número 20, allí entonces ilustramos cómo el lago de Maracaibo ha sido utilizado, el espacio del lago de Maracaibo ha sido utilizado por la industria petrolera. En casi el 80% del espacio del lago de Maracaibo está dedicado exclusivamente a la producción petrolera. En línea azul destacamos allí las rutas de navegación que están definidas. Como rutas de navegación también lo llaman canales, pero no son canales, sino que son rutas que están demarcadas para conducir hacia los puertos de exportación de carga o de productos petroleros o de carbón, la
los barcos, las naves que entran al sistema para hacer ese tipo de transporte. En líneas, vamos a decir así, en líneas rojas, destacamos los perímetros de los distintos campos, de las distintas áreas donde está la producción petrolera. Los puntos blancos que se observan en la imagen son las distintas plantas de procesos que tiene instalada la industria petrolera en el lago de Maracay. Son alrededor de unas 60, 80 plantas que están en operación, algunas, en otras allí, que es donde ocurren la mayoría de los eventos que alimentan de contaminantes, de contaminantes negros al lago de Maracaibo, porque hay los contaminantes blancos que provienen de las planicies por las descargas fluviales que transportan los excedentes de los productos agrícolas y de los productos, sí, vamos a llamarlo así, productos agrícolas que abonan los pastos de la planicie. En la siguiente figura, entonces, aquí ilustramos que nuestro sistema está sometido a varias amenazas ambientales. Por los eventos naturales no podemos descartar, porque estamos en el planeta Tierra, de cualquier evento astronómico que pueda ocurrir por impactos de meteoritos. Nunca se ha presentado, pero no podemos decir que no puedan ocurrir, porque estamos en el planeta Tierra. Y cada día estamos siendo anunciados de la presencia cercana de objetos que se aproximan a nuestro sistema planetario con amenazas de diferentes naturalezas. Pero bueno, ese no es el tema que tenemos que discutir hoy. Pero sí tenemos un origen geológico de algunos eventos que hoy generan algunas amenazas, que constituyen amenazas. Por ejemplo, tenemos las erupciones de petróleo. No tenemos erupciones volcánicas, pero sí tenemos erupciones de petróleo. En nuestra población normalmente es denominado menes. Hay unos menes pequeños, hay unos menes chiquiticos, pero también hay unos menes grandes que han dado incluso el topónimo utilizado por nuestros antecesores para identificar una de las mejores regiones o lugares o sitios donde el petróleo ha hecho afluencia. Y es donde se conmemora allí, por ejemplo, la instalación de la ubicación del primer pozo petrolero que fue perforado en la región, y el más atractivo, por cierto. Esas erupciones de petróleo todavía existen, se observan constantemente en los patios, en las zonas de Lagunillas y de Tijuana, y hasta de Bachaquero, aparecen pequeñas burbujas de menes que sobresalen. Eso mismo ocurre en el cuerpo del lago, donde están las instalaciones petroleras más notables, más interesantes, más importantes. Pero allí también el mene hace presencia en el lecho del lago y luego se va a expansión. Eso es algo en forma natural que ocurre. Seguirá ocurriendo. No podemos evitarlo y eso es algo que sí, de verdad, también tenemos que atender. El otro es el movimiento de los movimientos sísmicos. Sí estamos sujetos a temblores y a terremotos. No tenemos registros históricos de algún acontecimiento de gran magnitud. Sin embargo, hay la presencia de algunas fallas geológicas, especialmente la que tenemos en el centro del lago, como es la falla que está que divide, que surge de las dos montañas que forman los linderos naturales de la depresión. Esa falla está en silencio, pero al norte tenemos una que está más activa, como es la falla de Oca. Es la que nos separa el sistema de aguas continentales
del sistema del agua, de las aguas marinas del Golfo de Venezuela. Tenemos otros eventos de carácter geomorfológico que ocurren en mayor o en menor magnitud. Algunos han sido notables, otros no. Otros han sido bastante, vamos a decir, considerados en forma natural. Tenemos las inundaciones, por ejemplo, de los espacios bajos, especialmente en la zona de Lagunillas, Bachaquero, que es donde está la subsidencia. Allí cuando existen algunos acontecimientos pluviales notables, se producen algunos espacios inundados. De bastante, vamos a decir así, bastante importancia por la magnitud de los daños que ha ocasionado. En los de origen climático, bueno, las tormentas, tenemos algunos tornados, algunos remolinos que se nos presentan allí, que hacen, mira, una presencia muy, muy puntual en el lago de Maracaibo, con las llamadas mangueras, como dice nuestra gente allá en la zona de la zona de la costa oriental. Son mangueras que se observan que van navegando por el lago, pero salen con una alta velocidad, hacen un pequeño, vamos a decir, destrozo y apagan rápido, porque el lago es un espacio muy cerrado, el sistema es un espacio muy cerrado, que no les da oportunidad a esos remolinos a desarrollarse para convertirse en algún tornado. Hay otros, por el intercambio de aguas de agua marina con agua dulce, hay unas incidencias que a veces se han presentado como mares de leva y un oleaje fuerte y una marea roja que son eventos propios de los cuerpos de agua marina, que algunas veces se han reportado que han ocurrido en nuestra interconexión fluvial. Y por supuesto, como eventos naturales, nuestra región, nuestros cuerpos, nuestra población también sufren los embates de los brotes de enfermedades de carácter epidémico. Bueno, no podemos dejar de reconocer eso porque lo estamos viviendo en la actualidad. Pero por la acción antrópica tenemos entonces otros. Primero, los de origen social. Tenemos unas ocupaciones de áreas completamente inadecuadas. Nosotros en la región hemos tenido ese tipo de ocupación y de alto riesgo para muchos. De modo que muchas veces, a consecuencia de esa ocupación en las áreas inundables, constantemente se registran eventos que han incluso hasta educado a algunos sectores de la población. Hay muchos que viven en las zonas inundables porque los que actúan de manera política muchas veces van en auxilio oportuno para buscar, por supuesto, con otros intereses, y los hacen contribuir a que permanezcan en la zona y no los aparten porque se sientan atendidos. Entonces, lo que hay es que corregir ese tipo de cultura. Por otro lado, hay algunos eventos de carácter tecnológico que ocasionan principalmente las emisiones, las descargas y los vertidos no controlados y los incendios de plantas industriales. Aquí, en lo que respecta a las emisiones, las descargas y vertidos no controlados, incluimos los de la industria petrolera. Tradicionalmente, eso es ya durante más de sus 100 años, esto ha ocurrido. Y eso ocurre en una forma, vamos a decir, permanente y hasta a veces en forma espontánea. Bueno,
digo yo, espontánea, porque tenemos que considerar que también hay descuido, porque muchas veces no hemos visto, no hemos contemplado, no hemos admirado lo que es el cuerpo y el comportamiento natural que tiene el cuerpo del agua. Ese comportamiento natural, como lo vemos en esta siguiente gráfica, la número 22, que es que en el centro del lago ahí se concentra. Y de los efectos de las corrientes que explicaban en una de las figuras anteriores, cómo giran en sentido contrario a la rueda del reloj, hacen que los materiales que flotan, bien sean materiales sólidos o bien sean materiales líquidos que estén flotando en el cuerpo del lago, se concentran mucho en la parte central, donde la población no las ve, no las siente, no las percibe. Y que solamente cuando esas corrientes y esos efectos naturales que tiene el lago de Maracaibo lo transportan hacia las riberas, es cuando, primero, las poblaciones palafíticas son las que la perciben, y las poblaciones mayores las tenemos en el estrecho, que es donde está la capital, y es allí donde se forma entonces el gran, vamos a decir, el gran llamado de atención. Y cuando ese llamado de atención se produce a ese nivel, ya es tarde para resolver muchas cosas si no han sido atendidas oportunamente. Por eso, en la lámina número 23, listamos cuáles son las afectaciones que están presentes y que inciden sobre la salud ambiental del lago de Maracaibo. Las talas que han ocurrido para la construcción de viviendas, para la construcción de carreteras, para las mismas locaciones petroleras y mineras y para los asentamientos pecuarios han sido muy importantes, muy significativos. El uso de los agroquímicos para alimentar y sostener la producción pecuaria. Las descargas de las aguas residuales de nuestras poblaciones sin el tratamiento adecuado. El esparcimiento de desechos orgánicos de origen animal en estas actividades ganaderas, especialmente en la zona sur del lago. Las descargas de sustancias y desechos peligrosos y no peligrosos, que con mucha frecuencia, aun cuando no en grandes magnitudes, todavía tenemos allí. Pero tenemos entonces los vertidos, las fugas y los derrames de petróleos y derivados, que son los que más tiempo han estado presentes en el cuerpo del agua. A esto se une hoy en día y en estos últimos años como la disposición de la basura doméstica en las ciudades hace ese aporte. Cuando llueve, mucha de esa basura se lleva hacia el lago y es en el lago a donde termina deshaciéndose. Y por supuesto, el tiempo que ya tiene operando el canal de navegación hace que la mezcla de aguas entre el Golfo y el lago ha contribuido a que el sistema lacustre haya sido un mayor receptor de la sal que proviene de nuestro Golfo. Por eso entonces decimos aquí, al final, para concluir, que hoy en día tenemos que conocer cómo es nuestro lago de Maracaibo. Tenemos que darle, porque él nos pide mucho. Como digo aquí en este texto, aún es posible darle una mano al lago de Maracaibo y a su sistema para ayudarlos a recuperar sus valores y potencialidades que han sido perdidas, y consecuentemente debemos mantener futuro con el sostén de vida que él representa para todos. Ese es un compromiso que nosotros tenemos asumido en nuestra organización ACLAMA, porque el lago de Maracaibo nos ha reclamado acciones eficaces, siempre lo ha reclamado. Él nos ha dado tiempo y señales para que actuemos con oportunidad. Pero
Tenemos que aprender todavía a hacerlo. Y para ello, en Aclama nosotros hacemos este compromiso. Tenemos que salvar a este venezolano insigne como un compromiso con la vida del planeta. Muchas gracias, señores. Con todo, superando los inconvenientes que hemos tenido en la tarde de hoy. Salud. Muchísimas gracias, profesor Morón. Excelente ponencia, excelente la información y cómo nos las planteó. Ahora le vamos a dar el pase al profesor Osberto Quero. Profesor Osberto, tiene el micrófono apagado. Ahora, listo. Perfecto, ahora lo escuchamos perfectamente. Puede dar inicio a su ponencia. Ok, buenas tardes. Después de estos inconvenientes, bueno, aquí estamos. En primer lugar, quiero, en nombre de Funvive, Aclama, el Centro de Ingenieros y de la misma universidad, agradecerle a la Fundación Cultivando Lazos, Red Ambiental de Venezuela y a la Fundación Raíces Universitarias por habernos invitado a este webinar interesantísimo para dar a conocer nuestra problemática en la cuenca del lago y lo que tiene que ver con las soluciones que tenemos que abordar más allá de los problemas que existen en estos momentos. Entrando en materia, antes quisiera decir que, bueno, que el infortunio nos une. El infortunio nos ha unido a todas las ONG y estamos demostrando que tenemos fortaleza para asumir el compromiso ante el país, ante la temática ambiental, dentro de un contexto local, dentro de un contexto regional y dentro de un contexto nacional y, por supuesto, en un contexto internacional, lo que tiene que ver con el cambio climático, asunto que nos compete y del cual tenemos que estar atinentes y pendientes al respecto. Ya cuando entramos en materia, las fugas y derrames en el lago Maracaibo, es obvio que quiero comentar muy rápidamente que si ustedes se dan cuenta, cada una de las láminas que el profe indicó, cada una de las láminas tiene relación con la actividad petrolera. Cuando él hablaba de poblaciones, ahí está el petróleo. Cuando él hablaba del canal, por ahí pasan los buquetanques. Cuando él hablaba de la bolsa del lago, ahí está concentrada la actividad. Cuando él hablaba de los mangles, esos mangles están de alguna manera influenciados o pueden ser impactados por la actividad petrolera. De manera tal que ni una lámina de la que él nombró, salvo 2, 3 últimas, todas tienen un rango de acepción con lo que es la actividad petrolera. Desde las instituciones venimos de hace muchos años enfatizando no solamente en el problema de los derrames y los problemas que tienen que ver con la actividad petrolera, sino también aportando soluciones. Todas las ONG de aquí de la cuenca del lago hemos estado activados desde hace muchos años en no denunciar, sino enunciar las soluciones que hay que acometer para solucionar este problema, tal como lo exigen nuestros estamentos en lo que tiene que ver con el fundamento de cada una de las organizaciones a las que pertenecemos y como ciudadanos tenemos que abordar para plantear dichas soluciones. Como antecedente muy rápido, este año, la verdad es que este año ha sido complicado, ¿no? Y justamente entrando con la pandemia hay hechos importantes en Latinoamérica, ¿no? Como el caso de la ruptura del oleoducto transecuatoriano en el río Coca, donde se derramaron 500 barriles, 500 barriles comprometiendo el agua de 120,000 personas agua abajo. Esto fue en Ecuador en el mes de abril, mayo, por allí aproximadamente. Luego en la isla de Mauricio, también en plena pandemia, hubo un barco, un buque tanque, un carguero, que llega a un arrecife, se encalla y derrama unas 3.800 toneladas de combustible y 200 de petróleo contra un arrecife. Venezuela, ya no vamos a entrar en detalles, pero conocemos 4 derrames, bueno, es lo que se dice 4 derrames en el campo de acción en Anzoátegui, bien significativos y repetitivos, y el comentado caso
de los 20.000 barriles en la refinería, desde la refinería El Palito, que afectó el Parque Nacional Morrocoy y la Reserva de Fauna. Quería comentar, aunque esto tal vez para los que estamos un poco, tenemos algo de, vamos a decir, algo de canas y que nos acordamos que un incidente relevante en el Zulia fue el Niso Amorgo, ¿no? El Niso Amorgo en el año 1997 liberó 25.000 barriles de petróleo en el canal de navegación, justamente en el parte entrando el estrecho, en Caimare Chico, donde llegaron 14.000 barriles. Bueno, y fíjense ustedes que esta fue la indemnización que tuvo que pagar hasta hace poco, hasta hace 10 años, después del 97 para acá, hasta hace 10 años fue que se vino a cancelar la indemnización. Se hicieron los estudios, hubo afectación sobre lo que es los macroinvertebrados, almejas, guacucos, chipichipe, 5 millones de especies que pudieron verse afectados. Pero el mensaje aquí, de este derrame, hay dos reflexiones importantes. Primero, que se hizo investigación. Aquí está la investigación. Y había investigación previa para poder abordar y hacer comparaciones en cuanto a la magnitud del daño que ocurrió motivado con ese derrame como tal. Eso es bien importante y comparativo cuando fíjense ustedes que previo al 97, en el 96 casualmente se hizo un estudio y habían 76 especies. 5 años después, a raíz del derrame, justamente solamente 32 especies quedaron en el contaje, donde intervino un equipo interdisciplinario e interinstitucional, el ICLAN, el Ministerio, Fiscalía, el Ministerio del Ambiente en ese entonces. Es decir, habían los hechos que demostraban la institucionalidad para abordar ese problema, para abordar los problemas, lo cual en este momento está bien cuesta arriba. En lo que tiene que ver con derrames, la última auditoría que hizo PDVSA en el año 2015, esto fue certificado por una empresa internacional auditora, demuestran que en el caso de los derrames en tierra, como ven aquí en esto aquí, que les estoy mostrando, en el año 2015, justamente los derrames en tierra, los principales... Profesor Roberto, disculpe lo que le interrumpa, pero no podemos ver pantalla. ¿Desde cuándo no la ven? Desde que comenzó, no sabíamos que No puede ser. Puede sí. ser. No está compartiendo ahorita pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, ya está comenzando. Ahora sí. Bueno, vamos a darle rapidito. Segundo. Ya está. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí ven? Ahora sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, este fue el enfoque de entrada de lo que tiene que ver con la problemática petrolera. Las reiterativas, vamos a decir, comunicaciones de las organizaciones sobre el planteamiento de las soluciones a la problemática y los incidentes relevantes en el 2020 que tienen que ver con lo del oleoducto transecuatoriano, lo que tiene que ver con la isla Mauricio y ya entrando en Venezuela, lo que se relaciona con el campo de acción en Anzoátegui, donde se habla de más de 4 derrames después de marzo para acá, y lo que tiene que ver con el Parque Nacional Morrocoy y la Reserva Nacional de Cuadre. También hablamos del Niso Amorgo, les comentaba lo que ocurrió en 97, para los que estaban muy chicos cuando eso o no se acuerdan, de que fue un derrame que afectó al Caimare Chico en el estrecho, llegando al estrecho, entre la bahía y el estrecho, donde hubo un derrame de 14.000 barriles que llegaron a la playa de Caimare Chico y que se afectaron muchas especies, donde hubo una intervención institucional entre el Ministerio del Ambiente en esa oportunidad, el ICLAN, Fiscalía, PDVSA, INTEVEP, de lo cual se arrojó una información importante en lo que tenía que ver con 76 especies que habían reportadas en el 96 versus 32 especies que quedaron para el 2002 después de que ocurrió este derrame del Niso Amorgo. Luego, viendo la tabla,
esto que le estoy mostrando aquí tiene que ver con el número de áreas afectadas por derrames en el 2015. Esto fue una auditoría que salió en el 2016, de una auditoría que hizo PDVSA, avalada por una empresa internacional, donde ya PDVSA dice que para el 2015, en la Dirección Ejecutiva de Producción Occidente, ocurrieron 517 derrames en tierra y 600 en la parte occidente, y en la parte de la faja, 684 derrames. Y en agua, obviamente, casi el 98% de los derrames ocurrieron en la división occidente, motivado pues a la presencia de las instalaciones en el lago de Maracaibo, ¿no? No podía ser menos. Ok, entonces estamos hablando de cerca de 8.000 derrames reportados por PDVSA, por la misma PDVSA, durante el año 2015, con la auditoría que se hizo para esa fecha en particular. Esta tabla que está a mano derecha, que es la tabla 13, que reporta la misma auditoría, fíjense ustedes, un poco, vamos a decir, muestra ellos mismos, o quien hizo la auditoría, muestra cómo para el año 2015 en Occidente, hablando de Occidente, habían 406.514.215 metros cuadrados afectadas de suelo y agua, pero solamente se sanearon 21.055.407 metros cuadrados. O sea, cuando vemos esto, pues que algo, meme. Cuando vemos esto, pues se refleja que hay una baja inoperancia en lo que tiene que ver con atacar el problema de los derrames, cuando en el caso de Occidente, hablando que de 406 millones de metros cuadrados, apenas se trataron 21.000. Esta tabla, pues, refleja el estatus para el 2016 de los derrames en el país con fuentes fidedignas de la misma PDVSA. Esto fue confirmado por el mismo amigo Juan Carlos Sánchez en el 2016, pero él le agrega un cuadro comparativo, al cuadro comparativo le agrega el año 1999. Fíjense ustedes cómo en el año, según sus datos, para el 1999, de 1975 derrames en PDVSA al 2015, prácticamente pasó a 8.588, que coincide con el cuadro anterior. Y los barriles, y 24.000 barriles derramados a 123.000 barriles en el 2015. Ese fue un trabajo que hizo el doctor Juan Carlos Sánchez, donde no dice nada nuevo con esta columna, pero la comparación demuestra el incremento significativo entre la cantidad de derrames que hubo entre el 99 y el 2015. Esta lámina, un poco más, si se quiere, más sincerizada, pues, con lo que es el mapa de hidrocarburos en Venezuela, muestra el desafío que tenemos por delante en cuanto a lo que es la actividad petrolera, para garantizar que no existan, o que hay que apuntar, o que hay que llevar a lo que es la actividad ambiental, en lo que tiene que ver con la actividad, valga la redundancia, que se plantea para la cuenca, para el estado Zulia en particular, para la cuenca del estado Zulia. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vemos las diferentes divisiones que están en el lago, en el estado Zulia, vemos que en el lago, tomando en consideración la división lago, la costa occidental, la costa oriental, el distrito sur de Tomoporo, en total, reservas probadas, hay 19.882 barriles de reservas probadas, y que solamente de ese 19.882 millones de barriles apenas se han explotado 4.889. O sea que realmente tenemos, si dividimos rápidamente lo que falta por desarrollar, después lo desarrollado, nos está quedando un espejo, sacando cuenta de 1 millón de barriles al día, de aproximadamente 90, 100 años que todavía hay que seguir trabajando para seguir extrayendo ese crudo que está tanto en el lago como en la tierra, como en tierra aquí en la cuenca del lago de Maracaibo. Y por supuesto, las reservas de gas probadas solamente en lo que es estas áreas en particular, considerando, acuérdense que nosotros todo el petróleo que tenemos
en Venezuela la mayoría del petróleo, y este no puede quedar afuera, es con gas asociado. Sin embargo, las cantidades de reservas probadas de gas son también bien importantes, de 38.000 millones de trillones de pies cúbicos de gas, lo cual pues también plantea un escenario, un desafío para abordar ese escenario a largo plazo, a mediano o largo plazo. En este momento, según la Cámara Petrolera de Venezuela, capítulo Zulia, estas son las instalaciones que hay, ¿no? Abordando los yacimientos, el número de pozos, estamos hablando de casi 30.000 pozos, aquí se incluyen pozos activos y no activos, 117 campos, 4.313,8 kilómetros de tubería y 4.244 kilómetros, 4.244 kilómetros de tubería, lo cual en parte no estoy muy de acuerdo con estos números porque las auditorías que se han hecho reflejan que en el lago, entre tuberías activas y no activas, de oleoductos y gasoductos, se está hablando de casi 16.000, 17.000 kilómetros de tubería, unas activas y otras activas. Pero bueno, en cualquier caso, es una infraestructura que está allí, es un punto de atención que existe en este momento y que hay que tomar en cuenta como parte del problema que está existiendo en el lago de Maracaibo. Y así tenemos las plantas de tratamiento, plantas de inyección de vapor, inyección de gas, plantas compresoras, patios de tanque, los terminales, que los vamos a ver más adelante, y la capacidad para llevarlo al complejo de refinería de Paraguaná. Aquí están los cuartos puertos petroleros en el Zulia, que es Puerto Miranda, Bajo Grande, La Salina. Básicamente esos son los tres puertos. Está La Salina y se estaba contabilizando también Bachaquero. Pero, ¿cuál es la idea de esta figura? La idea de esta figura es que estos son sitios puntuales donde pueden ocurrir derrames, donde pueden haber afectaciones, las áreas donde llegan los buquetanques a descargar o a cargar, y son puntos de atención también que incluso influyen sobre las comunidades. Ya vamos a ver el caso de La Salina, como los derrames que están ocurriendo en Cabima, en parte tienen que ver con las actividades que se están realizando aquí en La Salina. Y este es un reflejo pues, de lo que es la actividad como tal. ¿Cuáles son las fuentes potenciales? Bueno, de las instalaciones y procesos, pozos, oleoductos, poliductos, estaciones de flujo, taladros, lo que tiene que ver con patio de tanque, fosas, plantas de proceso. Son puntos de atención a tomar en cuenta como las potenciales fuentes donde ocurren o va a seguir ocurriendo lamentablemente esos derrames. Y en el área costera, pues si se quiere, las líneas de suministro, las mangueras de brazos de carga, que es lo que tiene que ver cuando van a hacerse los trasiegos, las pérdidas de embarques en las embarcaciones por colisiones, el rebosamiento de las bandejas y fosas, parte de esto pues ocurre eventualmente. Y la salida de drenaje y canales, que por cierto, parte de lo que se comenta que ocurrió en el Palito fue que hubo fuga a través de drenaje y canal. Y por supuesto, costa afuera, si consideramos el lago de Maracaibo como un escenario costa afuera, tenemos pozos, tenemos estaciones de flujo, múltiples de producción, plantas de compresión, plantas compresoras, líneas de bombeo, gabarras de perforación y justamente un punto, pues todos esos puntos se convierten en puntos críticos a donde hay que atender lo que tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las causas de esos derrames? Sobrepresiones, no hay controles de los niveles, irregularidades de los flujos, hay corrosión en las líneas, hay choques de unidades de transporte, colisiones de estructuras, saboteos, eventos naturales, falta de supervisión y obviamente obsolescencia, algo que es muy natural. Las tuberías tienen una vida útil y los mismos equipos que fenece pues a lo largo de un tiempo útil y que obviamente si no se le da mantenimiento, esa obsolescencia se acorta en el tiempo. Y como causa raíz tenemos lo que está pasando en este momento. No hay inversión, no hay asignación de recursos, no hay dinero, no hay programas de mantenimiento preventivos y predictivos, los sistemas de instrumentación y control están por el suelo, los parámetros operacionales no están funcionando 100%, los sistemas de protección catódica en lo que tiene que ver con la parte la parte corrosiva, las grapas no se están colocando donde debe de colocarse, las fugas están ocurriendo en casi un 70%. Las fugas que están ocurriendo en el lago, un 60-70% ocurren por los problemas de fuga, por problemas de corrosión. Y la vida útil está en senescencia, está llegando ya a su vida útil,
no hay esquemas de supervisión bien claros, procedimientos, no hay procedimientos de mudanzas de equipos inoperativos y no hay actualización de mapas de líneas de instalaciones. Seguimos con los mismos mapas de hace, o las mismas líneas, la misma figura, los mismos planos que teníamos hace 15, 20 años, lo cual pues evidentemente se ha demostrado que se han construido, se han instalado nuevas instalaciones, valga la redundancia, que de alguna manera no están reportadas 100%. Ahora, ¿cuáles han sido los problemas que han traído los derrames? Y hablando en frío, este año. No hablo... El caso de Cabima, fíjense ustedes, ahorita nomás en septiembre, y justamente coincidiendo con las lluvias que ocurrieron a comienzos de septiembre, se afectó el área costera, todo lo que conocen aquí, el centro cívico, toda la parte costera y algunos sectores por aquí, Ambrosio, Los Cocos, Carmen Herrera, Tierra Negra, sector Los Cocos, toda esta área aquí fue prácticamente, incluso hay un hecho curioso, que las áreas afectadas fueron en este radio que ustedes ven el círculo que se mueve, ¿verdad? Sí lo ven, ¿no? ¿Están viendo? Sí, profesor, que lo estamos viendo. Ok, entonces esas inundaciones que ocurrieron comenzando este mes, básicamente comenzando este mes, ocurrieron aquí. Y hay un hecho común. ¿Cuál es el hecho común? Que ese problema de los derrames que ocurrieron en Cabima, ocurrieron aguas abajo de la isla artificial que es la salina. Este es el patio de la salina, donde hay ahí hay un muelle, como bien se les explicó en las láminas anteriores. Este es un muelle y aquí ya se sabe que todas las corrientes, como les explicó el profe, son antihorarias. Las corrientes son en este sentido y, bueno, se me fue. Okay. Las corrientes son antihorarias en este sentido y todo lo que salga de esta instalación se ocupa hacia acá. Se junta, como dicen en el llano, se junta las lluvias, se incorporan lo que tiene que ver con el efecto de las mareas y las lluvias de esta zona, de la zona en general, y es lo que provoca lo que vamos a ver más adelante. De manera pues que, de manera contundente, no hay duda que estas incidencias aquí, junto con las lluvias y lo que tiene que ver con las áreas petrolizadas, tiene su origen aquí en este sitio en particular. Esto fue el efecto, fíjense ustedes, esto es una calle de centro cívico, foto, mira, reciente, esto está en caliente, de cómo ven ustedes cómo están petrolizadas. Hasta la fecha están haciendo algunas actividades de recuperación de las áreas, no las han culminado, es lo que me dicen, pero fíjense ustedes el estado en que quedaron esas calles, ¿no? Esto fue también a efecto de la lluvia y el efecto de la entrada del agua del lago y justamente pues provocó esta inundación. Y esto es algo bien grave, ¿no? Fíjense ustedes, esta es una calle cerca del centro cívico donde la alcaldía, por supuesto, no petrolizó, pero sí hizo un tendido ahí, corrió pues un material gravoso, de material, pues, y justamente hay zonas que quedaron entrampadas con crudo que no fueron solucionadas y todavía fíjense ustedes cómo se ve la mancha de crudo aquí, ante lo cual pues se ve que hay una improvisación, no hubo un elemento técnico, o sea, no consideraron la parte técnica 100% de lo que se debería hacer en lo que se trata de recuperación de áreas afectadas, ¿no? Esto es el mismo reflejo, fíjense ustedes, este mes, comenzando este mes, fíjense ustedes cómo las viviendas fueron afectadas y las orillas del lago, pues también de la misma manera. Esta es una casa totalmente rebosada, y así tenemos muchas fotos de lo que ocurrió, calles que todavía están impregnadas de crudo a esta fecha. Lo otro que tenemos que hablar es sobre la incidencia de estos derrames puesta de manifiesto por los mismos comentarios de las poblaciones en lo que tiene que ver con las enfermedades ocasionadas. Pues, lo primero que hay que decir es que no hay registros epidemiológicos.
Venezuela, de hace 10 años para acá, los registros epidemiológicos no existen. No tenemos la data precisa a nivel de ambulatorio, a nivel de CDI, lo que tiene que ver con la parte de infraestructura de salud, que nos reporte realmente cuáles son los, vamos a decir, los daños o lo que tiene que ver con enfermedades que se han causado no solamente por la actividad petrolera, sino por todas las actividades en general. Pero sí es cierto que uno hace sus encuestas, uno hace sus comunicaciones, uno entrevista a la gente y hay una incidencia clara de diarrea, vómitos y enfermedades. Yo quería hacer aquí un comentario y lo voy a hacer con mucha responsabilidad en lo que tiene que ver, posiblemente muchos de los que están aquí o no se acuerdan o no saben que en la costa oriental del lago fue líder negativa, ¿no? Como dice uno, en lo que es las enfermedades del defecto del tubo neural, lo que tiene que ver con anencefalia y mielomeningocele. ¿A causa de qué? A causa del vanadio, del plomo y el mercurio. Esos datos, o sea, mejor dicho, en este momento no hay datos. ¿Qué ha pasado con esa enfermedad que está claramente denunciada a nivel internacional y el sitio donde en el mundo donde tenía los mayores valores era justamente en la costa oriental hasta hace 12, 15 años. Esto ahorita no se sabe, sería irresponsable decir que eso ha aumentado, que eso ha bajado, no sabemos a los efectos de lo mismo. Y esto tiene su sustento bibliográfico avalado. Pues aquí tenemos la revista de obstetricia y ginecología en el 2009, decía que la incidencia de estas enfermedades del defecto del tubo neural están en el orden del 0,5 a 2 niños por cada 1000 nacidos. Fíjense ustedes cómo para el 95 era por cada 1000 nacidos, 5 niños nacían con este problema. Esto, pues, les digo, es más algo motivante que tiene que llamarnos a reflexión de que hay que continuar revisando, hay que continuar actualizando y ver cuál es el estatus de esta enfermedad en la costa oriental del lago. Por supuesto, las actividades agropecuarias se ven seriamente afectadas. Aquí ven ustedes, ¿no? Esto también fue, mira aquí, junio del 2020, un derrame en plena una finca, donde hay una alta incidencia en lo que tiene que ver con una ruptura de un oleoducto, puede ser un oleoducto de 16, 18 pulgadas, en una finca. Y esto pues también es una actividad, como ustedes ven, pero mejor dicho, es una afectación de un derrame sobre una granja como tal. Otra de las actividades que se ve seriamente afectada por los derrames petroleros es la que tiene que ver con las granjas camaroneras. Primero hay que decir que la granja camaronera en este momento es la principal actividad que tiene Venezuela como fuente exportadora vamos a decir, de productos, en este caso productos alimenticios. Esta es la distribución de las fincas en la cuenca del lago. Cuando ustedes empiezan a sumar todos estos punticos, aquí podemos estar contando cerca de 30 granjas camaroneras. 30 granjas camaroneras, que eso viene representando cerca de las 8.000 hectáreas de espejo de agua. ¿Qué pasa con las granjas camaroneras? ¿Cómo se ven influenciadas por los derrames petroleros? Esta es una granja X, no voy a decir cuál es, y este es el lago de Maracay. Las granjas camaroneras para funcionar necesitan tomar el agua del lago de Maracay. Por ejemplo, en este caso, esta granja toma el lago de Maracaibo por este canal que ustedes ven aquí. Esa agua sube por este canal, riega o baña todas las piscinas, luego llega este serpentín y por este serpentín hay un efecto de sedimentación y vuelve a engancharse otra vez por aquí. Entonces tenemos un efecto de recirculado. ¿Por qué se han hecho estos sistemas en general? Estos sistemas de darle recirculado, acuérdense que en las granjas hay que recircular el agua todos los días porque el camarón necesita una cantidad mínima de oxígeno disuelto que para poderlo cumplir hay que mover el agua. Y una de las maneras de mover el agua es cambiando el agua. Es decir, todos los días hay que rotar el agua para que ese oxígeno disuelto se mantenga en los estándares del camarón. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos agua del lago en estas condiciones que existe un derrame, bueno, ya ustedes se pueden imaginar la calidad del producto y cómo va a afectar eso.
afortunadamente los granjeros se vienen cuidando. Cuando ven una mancha, no toman agua del lago, sino que ellos siguen recirculando, pero necesariamente una vez al mes o 2 veces al mes tienen que recambiar el agua del lago y botar el agua por este canal de descarga que está aquí, donde están viendo el cursor. Entonces, es una actividad en este momento más importante que la actividad petrolera en cuanto a lo que tiene que ver con mano de obra, que se está viendo seriamente afectada por los derrames petroleros que están ocurriendo. Esto es calientico. En agosto del 2020, una granja camaronera, no voy a decir el nombre, como vean ustedes, como la granja tiene casi 6 kilómetros de línea costera y los 6 kilómetros estaban en estas condiciones. Se pudo detectar, les voy a decir, cerca de Barraquita, como incluso el derrame iba más allá. Estamos hablando de un derrame de más de casi de los 10 kilómetros, que no sabemos el origen, que no sabemos la fuente, y por supuesto no sabemos la incidencia porque se hicieron los reclamos a través de las redes, pero no sabemos si PDVSA realmente lo ha cometido y en qué términos lo ha hecho. Hasta hace 2 semanas todavía el derrame seguía, o por lo menos no hablemos del derrame, pero si hablemos de la mancha, todavía seguía siendo persistente. Otra actividad que se ve seriamente afectada son los pescadores. En la cuenca del lago hay 133 compas. Compas son consejos de pescadoras y pescadoras, pescadores y agricultores que están seriamente afectados por estos derrames. Esta foto también es de este año. Aquí pueden ver cerca de Barranquita cómo los pescadores manchados de crudo, sus botes llenos de crudo. En la cuenca del lago hay cerca de 18.000 pescadores, 6.000 lanchas o botes, o sea, en proporción de cada 3 pescadores por cada lancha. Y bueno, estas son las pescas, que ellos viven de eso. Róbalo, Jurel, Curvina, al norte, más que todo esto es hacia el norte, buscando el estrecho, buscando la bahía, y ya abajo tenemos Manamana, Boca Chico, Bagre, o sea, especies importantísimas que forman parte del sustento de ellos y además de eso forman parte de lo que es la actividad económica, que se movilizan transportistas, caberos, gente procesando, etcétera, etcétera. Otra de las cuestiones que por cierto está en el pan, aquí en el amigo Miguel Petrayele, que ha trabajado mucho con mangles, hemos trabajado mucho con mangles, es lo que tiene que ver la afectación con los mangles en la orilla. Pues, por supuesto, cuando hay un derrame, el primer actor costero al que se va a enfrentar o que va a afectar es el mangle, en el caso de que exista mangle. Entonces, fíjense ustedes, pues por supuesto, la importancia que tiene el mangle, ¿no? El mangle como hábitat, como ecosistema, para la microfauna, para la macrofauna que aquí se encuentra y todo lo que tiene que ver con el mangle funciona como un sumidero que absorbe los gases de efecto invernadero y además de eso algo bien importante, que es lo que tiene que ver con la protección a la costa. Entonces, fíjense ustedes, hay unos datos aquí bien interesantes, un poco desactualizados. Sin embargo, hablaba con la profesora Flora Barbosa ayer, que ya está en Colombia, y de hecho, ella me pasó esta data, que para 1999 existían 2.196 kilómetros cuadrados en mangle, y que de esos 2.196 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 8% estaba en ese momento en el estado Zulia. Yo le decía que compartía, que creía que ese porcentaje se mantenía en la visualización de las imágenes de manera integral que uno observa, ¿no? En la zona, ¿no? Y que tomando en consideración un ancho promedio de 50 metros de ancho, eso nos da unos 300 kilómetros. Claro, este es un dato grueso que puede ser afinado en función de dedicarle tiempo a ver realmente cuál es el ancho verdadero que tiene el mangle como tal. Y esto es un ejercicio que siempre hacemos para cuando vamos a trabajar con las camaroneras, lo que tiene que ver determinar cuál es la transgresión y cuál es la regresión. La transgresión es el efecto erosivo que tiene el lago sobre la tierra adentro y la regresión es el efecto que tiene la tierra de incorporarse al lago. Un ejemplo claro de regresión es lo que tiene que ver con la planicie de Motatán, mejor dicho, con la desembocadura del río Motatán en el lago. El río Motatán hace aportes al lago y te forma deltas. Eso es el fenómeno de regresión. Y el fenómeno de transgresión es cuando hay un proceso erosivo. ¿Y cuándo notamos que hay proceso erosivo? Cuando no hay mangle, justamente al estar expuesta esa costa, evidentemente pues también eso va a afectar y va a incidir en lo que tiene que ver con ese proceso.
De manera pues que la incidencia de los derrames en los mangles es bien importante y es un punto de atención. Ya lo vimos. Afectación a la fauna. Bueno, ya de alguna manera ya hablamos pues, de lo que tiene que ver también con la parte de la pesca, que también es fauna, por supuesto, la fauna itícola. Sin embargo, aquí un poco para refrescar la presentación, este es una bióloga que publica el 5 de marzo de 2020, ella trabaja con el proyecto Sopalia, y publica en Bonga Bailatan lo que tiene que ver con lo que dice aquí. Ella dice que hay alta incidencia en la tonina, los delfines, en la tonina, y dice que analizó ella y su equipo esos animales que forman parte de la dieta, los pescadores los capturan y se los llevan, ¿no? los comercializan, como ver carite, como ver cualquier pez. Y justamente, sin embargo, los resultados que han arrojado los análisis de tejidos y lo que tiene que ver con los términos de alimentación están dando que hay altas cantidades de mercurio en los organismos y, por supuesto, niveles que no son aptos para el consumo humano, lo cual es preocupante. Okay, eso es un punto importante y justamente este mercurio, ¿de dónde viene? Justamente ese mercurio, en este caso, ella hablaba de la tonina, justamente el mercurio de las actividades petroleras como tal que generan este producto. Y esto fue este año, 5 de marzo de 2020. Evidentemente, los derrames y toda la actividad petrolera ponen en peligro fauna. Según nuestro libro, todos los países tenemos libros rojos. En el caso nuestro tenemos nuestro libro rojo actualizado en 2015 y tenemos especies en peligro de extinción como el caimán de la costa y el bocachico, y vulnerable la misma tonina, que son los delfines, la sotalia, el perro de agua, la manamana y el pámpano como tal. Y casi amenazada los morrocoy, colorados, etcétera, etcétera. De manera pues que tenemos en el lago, tenemos especies en peligro de extinción según nuestro libro rojo que están seriamente afectadas o potencialmente afectadas por los derrames. En lo que tiene que ver, acuérdense que nosotros, todos los países, además de tener sus libros rojos, están insertos en lo que son las listas rojas de especies amenazadas, en este caso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y también tenemos especies en peligro como conejo sabanero, que es en tierra, por supuesto, estamos hablando en general de todo el Estados Unidos, el caimán de la costa, fíjense ustedes, otra vez, el flamenco, obviamente, el corocoro colorado y el macabeo. Ya esto es de preocupación menor, pues ya quiere decir que no son tan relevantes en cuanto a lo que tiene que ver con su importancia. Hay un riesgo ahorita, esto es en foto caliente, esta lámina es caliente, esta sí no, esta es del echado, pero esta es de este año, y este es un riesgo importante que tenemos ahorita sobre nuestros espacios acuáticos. Hay ahorita en este momento el contrabando ilegal de combustibles en los ríos, Río Limón, Catatumbo, Río Zulia, lo cual pues obviamente todos esos ríos ¿a dónde van a dar? Todos esos ríos van a dar al lago de Maracaibo de alguna manera, uno dentro del sistema, uno al estrecho, uno al golfo, a la bahía, etcétera, y otro pues por supuesto al saco, como decimos, a la bolsa, como el caso del Catatumbo y el Zulia, y esto se convierte en alto riesgo de lo que tiene que ver de derrames de derivados de hidrocarburos en nuestros cuerpos acuáticos que darían a la final al lago de Maracaibo. Entonces, eso es importante. El otro problema que tenemos, el riesgo que tenemos, es el riesgo del oleoducto Caño Limón Coveñas, Colombia. El profesor les decía muy bien que nosotros somos dependientes hidrológicamente de Colombia, no solamente en la cuenca del lago, sino también en la cuenca del Orinoco. Fundamentalmente, hablando de lo que estamos hablando en el día de hoy, la cuenca del Catatumbo, que es esta más amarillita que ustedes ven aquí, tiene 24.416 kilómetros cuadrados, de las cuales las 2/3 partes están en el lado colombiano. Aquí lo pueden ver de otra manera. Este es el río Catatumbo, este es el río Zulia, se empatan y llegan al Catatumbo, forman el Catatumbo, toda esta trama en el lado colombiano, y todo eso llega al lago de Maracaibo, como ya el profesor de manera muy acertada les explicó en lo que tiene que ver con la dinámica hidrográfica de nuestro lago de Maracaibo. El 60% de los aportes de agua dulce llegan al lago, y por supuesto todo lo que ocurra aquí va a incidir en la calidad del cuerpo de agua que es el receptor del lago de Maracaibo.
Aquí, este es un diagrama rápido de lo que es, este es el oleoducto Caño Limón Coveñas. Estos son los oleoductos de Colombia. No viene el caso de nombrarlo, pero es evidente, aquí está Caño Limón Coveñas, el Caño Limón Coveñas, aquí está, ustedes ven, este es el norte de Santander, y esto es parte de lo que bota, como decimos, de lo que drena hacia Venezuela, hacia la cuenca del lago, hacia el lago de Maracaibo. Aquí lo ven, Caño Limón, sale aquí, parte coge a la Arauca, aquí hay un quiebre. Si ocurren derrames aquí, esto va hacia la Arauca, pero si el derrame ocurre de aquí, de Zamoré, hacia aquí arriba, todo va hacia el lago de Maracaibo. De manera pues que vivimos en vilo, de lo que pase aquí, puede llegarnos aquí. Fíjense ustedes, este es un dato bien interesante que tiene que ver con de este oleoducto, Caño Limón Coveñas, tiene 780 kilómetros. Desde aquí, perdón, desde aquí, sí, desde aquí hasta Caño, hasta Coveñas, que es un puerto, hay 780 kilómetros. En el 2017 hubo 6 voladuras. Y lo que tiene que ver con la parte de válvulas ilícitas. Ya les voy a explicar lo que son válvulas ilícitas. En el 2018, 107 voladuras y válvulas ilícitas. Y en el 2019, 42 válvulas ilícitas. En lo que va de año, fíjense ustedes, en las últimas horas, esto fue ayer, esto es caliente, esto aquí está, en lo ocurrido en el año, hasta la fecha de ayer, aquí está 15/9/2020, 20 atentados contra este sistema de transporte, donde la mayoría se concentra aquí. Lo que es el ELN y los rezagados de la FARC principalmente están aquí. Y es justamente donde tenemos el riesgo de que ocurran derrames que pudieran o han llegado y no nos hemos dado cuenta de manera muy tenue, muy diluida, pero existe un alto riesgo de que eso ocurra. Fecha 15/9/2020, 20 atentados en este oleoducto en particular. Ahora, fíjense ustedes, siguiendo dice aquí que cerca, desde 1985 hasta el día de ayer, se han derramado cerca de 3,5 millones de barriles de crudo en ese oleoducto, donde una gran parte de estos 3,5 de alguna manera han estado en el norte de Santander. Y por supuesto, unas 1.000 voladuras, 1.500 voladuras de atentado, que da un promedio de 42 voladuras por año. Ahora, las válvulas ilícitas, resulta que en Colombia, yo lo vi, yo tuve la oportunidad tras un año con Ecopetrol y esto uno lo veía todos los días. Allá usted puede tener una refinería en su casa, una refinería casera, por supuesto, y también se roban el crudo. Están las dos cosas, ¿no? Esto es altamente sancionado por el gobierno colombiano y esto está en boga todavía ahorita más con la crisis de la gasolina, sobre todo en la parte de la frontera, en el norte de Santander. Hay muchas tomas de estas que llamamos válvulas ilícitas y tomas de crudo para procesar la gasolina. Y en algunos casos, no es el caso del oleoducto Caño Limón Coveñas, porque no transporta crudo. Esto es un ejemplo de tomar crudo, pero en Colombia, en otras partes, la gasolina, este es el mecanismo de ingeniería que usan para sacar la gasolina y extraerla ilícitamente. Desde enero a agosto del 2020 se han detectado 700 válvulas ilícitas, unas de combustible y unas de crudo. De manera pues que estamos en riesgo, estamos en vilo, estamos prácticamente a la buena de Dios de lo que puede ocurrir allá. ¿Y por qué les digo que estamos a la buena de Dios? Nosotros en este momento no tenemos ningún convenio binacional, o sea, no hay ningún convenio entre Colombia y Venezuela en lo que tiene que ver con lo que se respecta para atacar un derrame. Hace 15, 20 años, pues habían planes de contingencia conjuntos, habían equipos entre Ecopetrol y PDVSA y habían unos departamentos que se encargaban de cuando había un derrame en Colombia, había una voladura en Colombia, enseguida se activaba el equipo de aquí, de PDVSA, y iba ya a colaborar, a ayudar, a prestar la colaboración para subsanar el problema de la voladura como tal. Eso pues ahorita nos da
nos da una sensación de temor de que pueda pasar en cualquier momento una voladura importante. En este momento Ecopetrol ataca, instaura sus planes de contingencia de manera pronta y expedita, pero pudiera haber el momento en que eso no ocurra y con toda seguridad el derrame va a llegar a nuestro lago de Maracaibo. ¿Cuáles serían las medidas preventivas para garantizar que, bueno, minimizar lo que tiene que ver con los derrames? Bueno, establecer rutas de vigilancia aérea y terrestre. Ahorita hay mecanismos muy modernos, utilizar drones. Ya pues anteriormente se hacía con helicópteros, se hacía con avionetas, principalmente con helicópteros, pero ya ahora hay mecanismos que lo están usando a nivel internacionalmente, que tiene que ver con el uso de los drones. Sistemas de comunicación propios, pronto incluso sistemas de comunicación entre las comunidades que avisen cuando hay un derrame. Aquí en Colombia yo vi un ejemplo, muchos ejemplos donde las comunidades tenían sus radios y las comunidades avisaban a Ecopetrol que en la coordenada tal, en el sitio tal, había un derrame. Por supuesto, los planes de monitoreo telemétrico que tienen que ver con la detección de los derrames a distancia, eso es perfectamente factible, aquí hay babía o lo hay, pero no sabemos en qué estado está. El monitoreo de las variables de operación, es decir, un poco lo que tiene que ver con los simulacros. Vamos a ver, a través de los simulacros, vamos a ver cuáles son las variables que entran en juego para la parte operativa en lo que tiene que ver con la pronta acción para resolver un problema. La instalación o la ejecución de protección catódica, ¿no? Para la parte de la corrección de lo que son los puntos de corrección con grapas, que en este momento pues realmente está en tela de juicio. Los programas de mantenimiento, que sabemos que no hay mantenimiento. La aplicación de ingeniería de riesgo. Cada instalación debe tener su análisis de riesgo. Cada instalación es particular. Cada instalación tiene un área sensible en su entorno que es muy diferente a la otra. Los planes de contingencia, de esto ni hablar, ya los planes de contingencia no se activan, no están activados a los planes de contingencia nacional, ni locales, ni regional, ni nacional, por lo cual, pues, el caso palpable, lo que pasó en Falcón, y esas acciones inmediatas no están siendo llevadas a cabo como tal. Por supuesto, el programa de entrenamiento del personal. El personal, ahorita vemos que el personal de PDVSA carece de entrenamiento, no están lo debidamente actualizado y por supuesto eso crea un agravante importante en lo que tiene que ver al momento de atacar un problema, atacar un derrame. Y lo otro son los levantamientos estadísticos. Mira, una de las buenas herramientas que no solamente para los derrames y para la actividad petrolera es llevar los levantamientos estadísticos porque te da frecuencia, te da repetitividad y te dice, mira, donde están ocurriendo principalmente los derrames en el sitio tal, para la infraestructura tal, para el sitio X, Y y Z. Se atacan los problemas mediante análisis estadísticos que te pueden decir cuáles son las tendencias para la infraestructura, los sitios, los momentos y lo que tiene que ver con el plan de acción que hay que acometer en un momento determinado. Por supuesto, las medidas correctivas, ¿no? Que tiene que ver, ese es el ABC cuando ocurre un derrame, aislar el área totalmente, que no pasa aquí. Aquí está ocurriendo que, bueno, mira, la capacidad de respuesta es muy lenta, no se aplican los planes de contingencia de manera inmediata. Por supuesto, hay que aplicar técnicas de limpieza y recolección, con equipos adecuados, con personal entrenado, con personal con sus equipos de seguridad adecuados, con los equipos necesarios, con los instrumentos necesarios, con los materiales necesarios y, por supuesto, con un liderazgo técnico que conozca lo que se está haciendo. Porque yo estoy viendo mucho cómo se están llevando a cabo la limpieza en algunas áreas donde hay derrames y realmente pues parecería que más grave es lo que están haciendo que el derrame como tal. Por supuesto, la disposición y tratamiento de los residuos, ¿no? Después vendría recuperar el área ambientalmente. Vamos a ver lo que hay que hacer. Y, por supuesto, efectuar el monitoreo de las variables ambientales, si es el caso de agua, cómo se están recuperando el cuerpo, los medios, mediante mediciones de acuerdo a los decretos, si es agua, los decretos que competen, el decreto 883, lo que tiene que ver con si es agua potable el 0G18, SG 01898, es decir, realizar monitoreo de las variables que me permita hacer constancia de que esto va mejorando en el tiempo y justamente cambiando, si fuera el caso y si fuera necesario, las acciones para que esto, pues para que se recupere el medio como tal. Y por supuesto,
Allá hablábamos de que no se llevan estadísticas y aquí estamos hablando de que hay que levantar las estadísticas de acción para poder evaluar las técnicas de control y lo que tiene que ver con la acometida del derrame como tal. Por supuesto, esto es algo que ya se los comenté. Me preocupa y nos preocupa mucho. ¿Qué está haciendo PDVSA con el material que está recogiendo, por hablar algo, en el Parque Nacional de Morro, en esas costas? ¿Qué están haciendo con ese material? ¿Dónde lo están? ¿Cómo lo están? Primero, ya sabemos cómo lo recogen, pero nos preocupa. A mí me preocupa qué se está haciendo con ese material. Se le está haciendo biotratamiento, se está llevando a un centro de manejo. Centro de manejo es el sitio donde ese crudo, ese material que se recoge o se almacena temporalmente, luego hay que llevar a un centro de manejo para proceder a su tratamiento como tal. ¿Qué está pasando con eso? Señores, no sé, y puede ser incluso, puede ser un problema más serio que el mismo derrame como tal. Entonces, el tratamiento post-derrame es muy importante, así como el monitoreo de las variables, donde ocurrió el derrame, a los efectos de ver cuál es el seguimiento, o mejor dicho, el seguimiento que hay que hacer para establecer la recuperación del medio, de acuerdo al caso, si es suelo, si es agua, o si es la vegetación. Eso es preocupante. No sabemos qué está haciendo PDVSA con el material que está recogiendo, ni a dónde, cómo lo está llevando, ni a dónde lo está llevando, ni cómo lo está tratando. Son dos cosas que llaman la atención. Aquí tenemos que ver pues, lo que es la parte de cómo evaluamos, cómo hacemos ese monitoreo. Bueno, tenemos unos decretos en el país que tienen que ver con las normas para clasificación y control de la calidad de los cuerpos de agua y vertido de fluentes líquidos, midiendo los aceites minerales y aceites vegetales, mediante pruebas de hidrocarburos totales de petróleo, que eso no está en norma, son mediciones internacionales que se realizan, y lo que tiene que ver con la medición de compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno, etilbenceno y tolueno como tal. Eso se llama BTX. Estas son las pruebas que hay que hacerle al agua, por ejemplo, para ver si está mejorando en lo que tiene que ver con respecto a la presencia de hidrocarburos. Y por supuesto, lo que son los patch, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, es lo que también son mediciones que se hacen para determinar si el agua va mejorando o cuál ha sido la incidencia del derrame como tal. Son análisis que se hacen para evaluar realmente cuál es la situación en el caso de las aguas contaminadas, mejor dicho, de las aguas afectadas por un derrame o por una descarga de cualquier derivado de hidrocarburos que hay que hacer al agua en particular. Aquí en Venezuela, a mi juicio, pues uno de los laboratorios más confiables es el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, donde con frecuencia pues enviamos las muestras de agua cuando hay derrames, cuando queremos ver incidencias pues de las actividades petroleras sobre aguas subterráneas, aguas superficiales, a ver cómo están esos compuestos. En la parte suelo utilizamos el método Luisana para evaluar la calidad de los suelos. No tenemos, en Venezuela hay un vacío, no tenemos norma para evaluar la calidad de los suelos. Sí tenemos un decreto que es el 2635, que de acuerdo al artículo, que es normas para el control de recuperación de materiales peligrosos y el manejo de desechos peligrosos, que nos lleva a lo que es ver cuáles vamos a decir, las condiciones del medio para que este medio, valga la redundancia, pueda ser sujeto, pueda llevarse a cabo la actividad de producción de alimentos en el caso de la agricultura. Entonces, se evalúan una serie de parámetros como pH, conductividad eléctrica, cloruro, relación de absorción de sodio, aluminio, mercurio, selenio, etc. Y eso tiene unos numeritos, tiene unos valores en los cuales te dice que no te puedes pasar en cada uno de los puntos para considerarlos aptos para la agricultura. Quería hacer un comentario, ya incluso aquí en este mismo tipo de foro se hizo un foro especial para la ley penal del ambiente. Sin embargo, bueno, uno tiene que estar bien claro o conocer la parte básica y necesaria para... en el caso de cuando ocurre un derrame, lo primero que hay que hacer es establecer medidas precautelarivas de acuerdo al artículo 8 de la ley penal. Y hablando así, redondeando estos tres ítems que está aquí, consiste en paralizar
lo que se está haciendo, lo que se está generando, trancar la llave. Hay que trancar la llave de manera tal que el daño no siga ocurriendo. Eso es lo primero que hay que hacer. Y para eso el Ministerio del Ambiente, a través de esta ley, a través del artículo 8, lo puede establecer y determinarle al ente administrado de que tiene que paralizar la actividad o tiene que paralizar la fuente donde se está generando el derrame como tal. Luego hay 3 tipos de responsabilidad de acuerdo a nuestro marco legal, lo que es la parte de responsabilidad administrativa. Aquí, según el artículo 88, descargas ilícitas al medio marino, lacustre o costero. Eso es lo que nos está pasando y lo que ha pasado, lo que ocurre siempre, ¿no? En el lago, entonces, ¿cuáles son las sanciones que le tocaría a PDVSA por un derrame? Haciendo extracción de lo que está aquí, dice que será sancionada con prisión de 2 a 4 años o multa de 2.000 unidades tributarias a 4.000 unidades tributarias. Esto pues es pírrico, es irrisorio, da hasta risa, porque cuando ustedes dividen 2.000 por 1.500 que cuesta la unidad tributaria y lo dividen entre dólares, esto apenas creo que está dando $15, $20, algo así. Entonces hay que hacer un cambio importante en la ley penal del ambiente, partiendo del hecho de que los elementos sancionatorios en lo que tiene que ver con las multas establecer son pírricas, son irrisorias y no vienen al caso. La ley penal, donde simplemente con demostrar que cualquiera ha violado, de acuerdo a una norma, ha violado un elemento, una variable ambiental, ya con eso es suficiente para demostrar que es culpable. Y el artículo civil, el artículo 9, dice que de acuerdo al daño que ocurra, redondeando, hay el administrado o quien cause el daño tiene que recomponer el ambiente, llámese recomponer, restituir el ambiente e indemnizar los daños y perjuicios. Esto aquí con el Nexus Amorco pasó. Ellos tuvieron que pagar, tratar de volver el medio a sus condiciones. Limpiaron, hicieron investigación, involucraron a las instituciones, como yo les dije, el ICLAN, el ITB, todo lo que había en ese momento para tratar de restituir el medio a sus condiciones iniciales y pagaron una indemnización de daños y perjuicios que se calcula en función de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la pesca, cuánto se perdió de pesca, cuánto de turismo dejó de hacerse en el tiempo y efectivo en lo que tiene que ver con como actividad económica, cuánto costó la limpieza, qué investigación se hizo y eso hay que cargarlo, esa indemnización. Entonces, fíjense ustedes cómo manejamos 3 tipos de responsabilidades, la administrativa, la penal y la civil. La civil se acoge a lo que tiene que ver al Código Civil justamente y está en función de todos los parámetros, de todos esos elementos que yo les había dicho. ¿Cuáles son, ya para terminar casi, cuáles son las recomendaciones generales para que nosotros en PDVSA restituya su actividad en lo que tiene que ver con materia ambiental? Establecer una gerencia de gestión ambiental direccional. Miren, en este momento en PDVSA hay 5, por supuesto, hay una gerencia corporativa, pero también hay gerencias a nivel regional. Pero tienen una particularidad y es que las gerencias a nivel regional, de alguna manera, no es que no acatan a nivel central, sí lo acatan, sino que cada quien, es lógico que cada región tenga que establecer sus particularidades, pero las generalidades no se están estableciendo. Cada quien anda por su lado y no hay una dirección continua en lo que tiene que ver con las mediciones, con el seguimiento a las variables, lo que tiene que ver con el seguimiento a la parte operativa, en lo que tiene que ver con la relación actividad, hecho y medición como tal, no existe. Retomar los convenios binacionales Colombia-Venezuela. En este momento ya Venezuela tiene más de 15 años donde no hay relación binacional con Colombia en lo que tiene que ver en materia ambiental. Y lo que ya vimos es que lo que pasa en Colombia pudiera ocurrirnos aquí a nosotros y afectarnos seriamente, pero todos esos convenios que habían anteriormente, incluso dentro del ministerio había un departamento, había una coordinación de relaciones interinstitucionales entre Venezuela y lo que era el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales en ese entonces y lo que era el Ministerio del Ambiente de Colombia. Eso en este momento no existe, mucho menos un convenio, una relación entre PDVSA y Ecopetrol para abordar un problema de este tipo.
una integración institucional del ICLAN, el MINEC, Fiscalía, la Universidad del Zulia, ONG. ¿Qué está haciendo el ICLAN por las investigaciones que hay? No hay investigación en este momento. No hay investigación que me diga a mí, se está afectando el vento del lago de esta manera. Se está afectando, cuáles son las especies que se están afectando, en qué grado se está afectando la actividad económica, no lo hay. Fiscalía, de verdad, asumiendo posiciones muy blandas que no están llevando a ningún caso. Y de manera, pues, que a la final, para tomar decisiones y hablar con precisión, habrá que hacer ante auditorías ambientales de instalaciones petroleras y sociales. No solamente las petroleras con las instalaciones, en cada una de las actividades que tienen que ver PDVSA, que es exploración, producción y refinación, sino la parte social. Ya les decía que hay un hecho en la costa oriental del lago que no sabemos qué está pasando con la salud de esos niños o de esas mujeres que están trayendo pues niños con esos problemas congénitos importantes que de alguna manera en este momento no lo sabemos. Entonces, esos son puntos recomendaciones que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo una gestión. Por último, pues muchas gracias y decir que la mejor manera de prevenir los derrames es la prevención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Osberto, por su ponencia, por su excelente explicación referente a los derrames. Muchísimas gracias al profesor Jesús Morón por darnos a conocer el sistema que conforma el lago de